Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio poder estar acá y abrir juntos la palabra del Señor. En estos días que son especiales para nosotros, y entre otras cosas, los varones tenemos ahora, a partir de mañana, este retiro de varones allá en Rocha. De acá vamos un grupito pequeño. Todavía hay lugar en la camioneta para si alguno más se quisiera sumar. Con todo gusto lo llevaríamos y lo traeríamos. Hay otros anuncios, pero se van a dar después. Pero yo quería comentar esto de la posibilidad de sumarse los varones a este retiro. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Efesios, que es la carta que estamos considerando los domingos, y vamos a leer en el capítulo 2, empezando en el versículo 7. Efesios, capítulo 2, versículo 7. Continúa el pensamiento que viene desarrollando en los versículos anteriores, porque desde el versículo 4 hasta este versículo 7 no hay ningún punto, solo ahí. Y dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la lectura, un pasaje muy precioso que valdría la pena volver a leerlo, por las cosas tan preciosas que dice. El título de lo que está desarrollando acá en el capítulo 2, de lo que hemos visto hasta ahora, sin duda es salvos por gracia. Lo que los creyentes somos, aquellos que hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, somos salvos por gracia, ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No lo merecíamos, pero Dios lo hizo y Dios nos dio esa salvación tan grande. El domingo 10 de este mes, nuestro hermano Gustavo nos habló de los 3 primeros versículos, del 1 al 3, relacionándolo con una mirada al pasado, lo que éramos antes de conocer al Señor Jesús. Y nuestro hermano señalaba algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, la condición previa, que dice ahí: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Gustavo desarrolló todo esto. Después, en segundo lugar, una conducta pasada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y por último, en tercer lugar, Gustavo nos habló de una condena potencial. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué claridad la palabra de Dios para nosotros. Y este domingo pasado, nuestro hermano Pablo nos habló de los versículos 4 al 6, otra vez 3 versículos más, y habló acerca del plan de la redención. Y nos mostró por la palabra en estos versículos la iniciativa y provisión de ese plan de Dios. Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Ese es el origen mismo del plan de la salvación. Nace en el corazón de Dios. En segundo lugar, Pablo nos hablaba de la realización de ese plan de la salvación. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. La única manera de poder poseer vida espiritual es esa,
juntamente con Cristo. Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados y ahora nosotros podemos tener esa salvación por medio de Él. Y en tercer lugar, Pablo nos hablaba de la gloria del plan, que dice, nos resucitó y nos glorificó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tremendo esto, ¿no? Tremendo lo que Dios hizo, lo que nuestro Salvador hizo. Tremenda la gloria del plan de la salvación para nosotros, los pecadores. Estábamos muertos, como veíamos en los primeros versículos, pero ahora dice, nos resucitó y nos glorificó. No solo nos dio vida, sino que nos dio una vida, nos dio algo precioso, algo bendito, algo glorioso. Y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Qué lindo. Qué bien nos hace parar a veces un poquito y pensar en estas cosas tan preciosas que Dios hizo a favor de nosotros, de las cuales hemos estado escuchando y considerando. Sentados en lugares celestiales. Todavía estamos acá, estamos sentados en esta silla, pero Dios nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. Allí hay un lugar que es tuyo, un lugar que es mío, un lugar donde todos vamos a estar disfrutando en la bendita presencia de Dios. Y eso tenemos que darle un valor especial. Ahora, continuando con ese pensamiento que viene desarrollando el apóstol Pablo, en el versículo 7 tenemos otro aspecto de la perspectiva futura, de ese futuro bendito y glorioso que aguarda a los creyentes, que es la finalidad de ese plan. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios hizo todo y Dios va a exhibir eso tan bendito que hizo en nosotros. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia implantadas en nosotros, por su gran bondad y por la persona bendita del Señor Jesús. Qué tremendo el plan de Dios para nosotros. Ese plan que abarca muchas cosas muy benditas, muy gloriosas, que nos esperan en el futuro. Hoy en día tenemos al Señor con nosotros y eso hace una diferencia especial con la vida de aquellos que no conocen al Señor, que pueden ser excelentes personas, pero que no han vivido esa experiencia de creer, confiar en Él. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros ya lo tenemos, ya lo podemos disfrutar. Pero qué precioso, hermanos, es levantar nuestros ojos y a través de estas cosas tan preciosas que leemos acá en la palabra, mirar al futuro y ver todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ese plan bendito, glorioso de Dios de mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia hacia nosotros en Cristo Jesús. Qué animador, qué alentador es esto para nosotros. La palabra lo dice justamente con ese propósito de alentarnos y ayudarnos. Nosotros a veces nos distraemos con otras cosas, con dificultades que se nos presentan, cosas que a veces el enemigo pone en el camino y a veces esas cosas nos privan un poco de esta realidad bendita y gloriosa de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Es realmente algo muy precioso. Un paralelismo con esto que Pablo dice acá en esta parte, lo tenemos en esta misma carta un poco más adelante, en el capítulo 5, versículos 25 al 27,
donde está hablando a los hombres y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Acá lo dice en el sentido general. En los versículos que estamos viendo es un poco más personal, pero qué precioso lo que muestra acá en sentido general, donde está la iglesia, donde están todos los creyentes. Algunos hermanos piensan que es más difícil para la mujer lo que Pablo menciona acá en el capítulo 5, porque le pide a las mujeres, a las esposas que se sujeten a sus esposos. Pero yo digo que no, que eso no es lo más difícil. Lo más difícil es para nosotros los varones aplicar esto tan precioso que el Señor Jesús hace con su iglesia. Está haciéndolo y lo va a completar, lo va a consumar en un día bendito y glorioso. El Señor va a estar en la gloria gozándose en aquellos a quien salvó, gozándose en esa iglesia que Él compró, la compró al precio de su sangre, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El Señor va a ver a los suyos en perfección. Qué lejos estamos de ser perfectos, hermanos. Cuántos defectos tenemos, pero un día eso se va a terminar y el Señor nos va a mirar completos, perfectos en Él y realmente en su presencia, en su gloria, tributándole todo el homenaje, todo el honor que el Salvador merece. La iglesia glorificada será para Dios un objeto de su amor, de su gracia, por los siglos de los siglos. Dios va a estar disfrutando de la obra de la cruz, de los resultados benditos de esa obra, ese alto precio que pagó por nosotros para salvarnos. Eso será algo que en el futuro para Dios mismo va a ser una razón de gozo, de mucho gozo por todos los siglos, deleitándose el Señor en manifestar su favor especial hacia su iglesia, hacia ella, hacia nosotros, el pueblo suyo. Esto es muy precioso, hermanos. Debe ser algo que nos anime, que nos estimule en estas riquezas de la gracia de Dios que se manifiestan, que se despliegan sobre nosotros en la persona bendita del Señor Jesús. Es lo que nos dice este versículo 7, donde el pronombre nosotros individualiza el trato cariñoso que recibirá cada persona salvada por el Señor Jesús. Un trato especial para cada uno de nosotros. ¿Lo merecemos? No, pero es la gracia de Dios demostrada hacia nosotros. Es algo muy, muy precioso. Y esto debe animarnos, hermanos. Debe motivarnos a disfrutar de esas bendiciones que nos esperan ahora y aquí en la tierra. Eso debe ser un tema de aliento para nosotros. Hay una canción que dice: yo voy a un hogar de hermosura sin par, donde me espera mi buen Salvador. Y sabemos que todos los hijos de Dios vamos para ese lugar. Bueno, que nos alentemos, que nos motivemos a disfrutar y a gozar de eso tan bendito que Dios ha preparado para nosotros. Ha preparado para los que le aman, para los que han creído en el Señor Jesús como su Salvador personal. En segundo lugar, vamos a ver a continuación los versículos 8 y 9, que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Y acá tenemos, bueno, hay muchas cosas, pero yo he pensado en tres cosas muy interesantes, muy importantes en cuanto a la fuente de salvación. En primer lugar, la gracia, porque por gracia, dice. En segundo lugar, la fe. Sois salvos por medio de la fe. Y en tercer lugar, las obras. Las tres cosas se mencionan en los dos versículos que también está siguiendo una línea de pensamiento, porque en el versículo 8 termina con punto y coma y continúa la palabra en lo que dice en el versículo 9. Y sabemos que estas divisiones fueron hechas por el hombre de poner versículos, capítulos, en orden los libros, para que podamos manejar mejor la palabra del Señor. Pero es toda una cosa. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Sabemos que la palabra gracia se refiere a un favor inmerecido. Un favor que no merecemos, pero que Dios en su gracia lo hizo. Ese favor que nació en el corazón de Dios. En Jeremías, Dios le dice al profeta un mensaje para su pueblo, y entre otras cosas el Señor declaraba: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, es decir, siempre te amé, y por eso estoy tratándote de esa manera. Y la gracia de Dios es ese favor que nosotros no merecíamos, que el amor eterno de Dios le impulsó al Señor a darnos una salvación grande, completa, perfecta para todos nosotros. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, allí nos dice que la salvación vino a nosotros por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A veces nos cuesta un poco a nosotros entender estas cosas. Antes de los tiempos de los siglos, antes de que Dios hiciera otras cosas, antes de que Dios fundara este mundo, estableciera el universo, antes de eso, el Dios eterno estaba pensando en nosotros y estaba en su corazón adjudicándonos su gracia, su favor que no merecíamos ni merecemos, y lo estaba preparando para que nosotros pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Qué precioso es esto, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esa gracia determinada por Dios, dada por Él antes de los tiempos de los siglos, fue consumada en la venida del Señor Jesús a este mundo. Todo lo que estaba planificado se cumplió en la venida del Señor Jesús a este mundo. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice allí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso es esto. Qué lindo también que el Señor disponga nuestros corazones a que le miremos de esa manera, que podamos ver su gloria. Porque a veces los creyentes estamos mirando otras cosas y nos perdemos de estas bendiciones tan preciosas. Juan dejaba otras cosas y nos aclara que habían visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, dice en Tito 1:11. Eso fue en la obra preciosa
del Señor Jesús. Y este versículo 8 que estamos viendo afirma categóricamente: por gracia sois salvos. Y eso es el bendito obrar de Dios a nuestro favor. Aunque el hombre no merezca nada, la gracia de Dios le da todo. Aunque el hombre no merezca nada, la gracia de Dios nos dio todo a nosotros. Qué precioso, hermanos. Disfrutemos de estas verdades tan preciosas que nos dan las Escrituras, de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a nuestro favor por su gracia, porque esa gracia de Dios sigue obrando a nuestro favor. La segunda cosa que menciona aquí el versículo 8 es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya que la salvación es por la fe, debemos entender de qué se trata. ¿Qué es la fe? Bueno, si yo le preguntara a ustedes, tendríamos muchas respuestas distintas. Pero pensando en el sentido de la palabra, la fe es creer. La fe es confiar. La fe es certeza, es una seguridad que nos da la palabra de Dios, es una convicción profunda. La fe es obedecer lo que Dios nos dice. Y como dice acá, la fe es un don, un regalo de Dios para nosotros. Qué precioso es eso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En Romanos 1:17 nos dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe para salvación y para fe para la vida cristiana, que es un poco lo que Pablo está desarrollando acá en esta parte del capítulo 2. En Romanos, bien conocido, 5:1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso. Varios hermanos lo repetían de memoria. Qué lindo estas verdades gloriosas, benditas, que nos da la palabra para alentarnos, para animarnos en nuestra vida como hijos de Dios. Y en Romanos 10, en Romanos hay muchas referencias a la fe, pero no era posible mirarlas todas. Pero en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesús habló del Espíritu Santo, el Consolador, y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando venga cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La fe de una persona se completa por el obrar de Dios. ¿Cuántas veces yo escuché el Evangelio hasta casi los 17 años de edad, sin dar el paso de confiar, de creer? Pero un día, escuchando esa fe que empezó a venir por el oír la palabra del Señor, escuchando el mensaje del Evangelio, la sencillez del Evangelio, la necesidad de creer, de confiar de todo corazón, el Espíritu Santo hizo esa obra de aplicar la palabra que yo había escuchado muchas veces, y ese día pude creer, pude confiar en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Eso es muy precioso, hermanos. El Espíritu Santo respalda la palabra de Dios. Y nosotros a veces le hablamos a una persona, le citamos versículos, le hablamos del plan de Dios, del amor de Dios, y parece que no pasa nada. Bueno, no nos preocupemos, oremos al Señor, porque el Espíritu Santo es el que aplica esa palabra que nosotros estamos dando en el corazón
de las personas. Hace muchos años, a comienzos de la década del 80, visitamos con Élida a una señora en un pueblito que se llama 25 de agosto, que pertenece a Florida, está cerquita de Canelones porque está del otro lado del río Santa Lucía, donde el río hace la división. Y ahí, en ese pueblito 25 de agosto, había una creyente muy fiel al Señor, doña Dominga, y esa hermana se había tomado el trabajo para aprender mejor la palabra de Dios, de empezar a escribir la Biblia, toda la Biblia en forma manuscrita. Y hizo varias copias de la Biblia en forma manuscrita. Un día vi una de ellas en la vidriera de Sociedades Bíblicas, con la letra de esta hermana. Nosotros no la conocíamos. Don Domingo Robaina, el papá de Héctor Robaina, nos animó a que fuéramos a verla y fuimos. Bueno, fue muy precioso el encuentro con esa hermana. Y cuando nos íbamos a ir ya, nos dijo, miren, yo tengo acá en casa una señora que la estoy cuidando, está muy enferma, está en la cama. No podrían pasar y decirle algo, hablarle del Señor. Sí, como no pasamos, le hablamos a la señora, oramos por ella y después nos fuimos. Pero parecía que estábamos hablando al aire, que las palabras todas rebotaban, que no le interesaba nada, como una apatía, una indiferencia total. Bueno, oramos al Señor y nos fuimos. Unos meses después volvimos a visitar esa casa, a doña Dominga. Íbamos con otros hermanos, Domingo e Irene Rizo, de Progreso, y llegamos allí y enseguida doña Dominga nos hizo pasar a ver a la señora, que todavía estaba en la cama, y ese día era completamente distinto. Parecía que cada palabra que decíamos ella la tomaba para sí. Y ese día, allí, en ese momento, ella se entregó al Señor Jesús y le recibió como su Salvador personal. ¿Estuvo en nosotros la diferencia? No, de ninguna manera. Estuvo en el obrar del Espíritu Santo. Y animémonos, hermanos, a dar la palabra del Señor, porque Dios siempre va a estar respaldando a través de su Santo Espíritu la palabra suya. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, al comienzo de la Iglesia, y desde entonces está haciendo esa obra en este mundo. Está confirmando la palabra, está guiando a los creyentes, está dirigiendo la obra de Dios, pero sobre todo está obrando en el entendimiento de las personas para que podamos comprender nuestra condición de pecadores perdidos y vayamos al Señor Jesús para tener el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso, hermanos, qué bendito todo lo que Dios dispuso para nuestra salvación. Dios ha preparado todo, no falta nada. Gocémonos en estas palabras que tienen que ver con nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado, porque por gracia, me fui a otro versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y pasamos al versículo 9, que es la continuación de esto que está diciendo el apóstol, agrega, por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos salvamos por hacer buenas obras. Esta frase está completamente ligada a lo anterior que veíamos y en un sentido termina este punto, ¿no? Porque habíamos visto que el versículo 8 tenía punto y coma.
Y es como una pausa más acentuada, ¿no? Que nos indica que lo que sigue tiene relación con lo que acabamos de ver en cuanto a la salvación. No es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí el apóstol Pablo hace constar con toda claridad que la salvación brota de la gracia de Dios, se recibe por fe y no es por obras. Por supuesto que cuando dice no por obras se refiere a las obras humanas. Obras para buscar el favor de Dios a través de ellas, como hacen algunos grupos religiosos, como los adventistas, por ejemplo. Hace años, un poco más lejos que lo anterior que les conté, en la década del 70 en Progreso, le vendíamos huevos al Instituto Adventista. Y el jefe de la panadería, tenían una panadería muy grande en aquel momento, al saludarlo siempre decía: aquí estamos, tratando de cumplir la ley para que Dios nos tenga en cuenta y nos perdone. Tratando de cumplir la ley, tratando de hacer las obras de la ley, que es imposible para el hombre, para que Dios nos perdone. Qué triste, ¿no? Teniendo la posibilidad de disfrutar de la gracia de Dios, aferrarse a tratar de hacer las obras de la ley. Y no son los únicos los adventistas. Sabemos que los católicos romanos procuran hacer buenas obras a fin de que Dios les considere para la salvación. Qué pena que no han entendido esto, que no es por obras. Nosotros tenemos familiares católicos que son temerosos de Dios, hay que decir la verdad. Son temerosos de Dios, pero están en el error. Creen que tienen que hacer buenas obras para salvarse, cuando la palabra de Dios dice exactamente lo contrario. Cuando se practican esas cosas, se deja la palabra de Dios de un lado, que es categórica. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero qué precioso, la salvación de Dios es un regalo para todos los que la quieren recibir. Y por último, porque el tiempo se nos ha ido volando, en tercer lugar, la obra de Dios y las cosas o las obras espirituales que nosotros podemos llevar a cabo de acuerdo al plan y propósito de Dios. En el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo a nosotros. No cuando nacimos de nuestra madre, ahí Dios también fue el que gestó la vida de un ser humano. Eso es todo obra de Dios. La fecundación, todo es obra de Dios. Pero en lo espiritual también, la salvación es completamente obra de Dios. Y dice acá: porque somos hechura suya. Dios nos hizo. Y este vocablo hechura se traduce del griego poiema, que es un derivado de la palabra poema. La palabra que nosotros conocemos por poema viene de esta misma palabra que aquí aparece como hechura de Dios. Y es una referencia al obrar de Dios en nosotros. Y qué asombroso, hermanos, que los hermanos podamos ser para Dios como un poema, algo especial, algo que Él desea disfrutar. Qué lindo es eso, que tú y yo, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, somos sus hijos y Él es algo que quiere disfrutar en su bendita realidad. Dios, el gran hacedor, se deleitó en sus nuevas criaturas y ahora también nosotros podemos deleitarnos
en todo lo que tenemos en Él. Y en este precioso versículo Pablo agrega, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús. Sabemos que cuando una persona cree en Cristo, se produce un nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual, una vida nueva que Dios implanta en nuestro ser. Y esa nueva criatura que somos de recién convertidos es algo que debe ir creciendo y desarrollándose. Y porque Dios tiene un plan para nosotros, que es que hagamos buenas obras, que hagamos cosas buenas, cosas para la gloria y honra de su bendito nombre. En 2 Corintios 5:17 afirma el apóstol algo muy parecido. Dice allí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas para Dios no cuentan más. Lo que cuenta es lo nuevo, es lo que Él tiene para nosotros. Qué precioso, hermanos. Nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo dice la palabra. No lo dice una iglesia, no lo dice quien predica. Lo dice Dios en su palabra bendita y gloriosa. Qué privilegio, hermanos, y qué responsabilidad tenemos también en cuanto a vivir de la manera que Dios espera, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado todas las buenas obras y Dios nos ha dejado el manual para que nosotros sepamos qué hacer. A veces compramos un aparato electrónico y no sabemos bien cómo usarlo. Bueno, hay un manual que nos da las instrucciones y Dios ha hecho eso. Dios preparó muchas buenas obras, muchas bendiciones para nosotros y nos ha dejado este bendito manual para que nosotros podamos manejarnos con una guía segura que es la palabra de Dios. Dios nos dejó en su libro bendito enseñanzas específicas para todos y cada uno de nosotros, para hombres y mujeres, para padres e hijos, para patrones y empleados, y podíamos seguir nombrando distintas cosas. Tenemos enseñanzas para las personas y como cristianos, como creyentes, también tenemos enseñanzas específicas para el conjunto, para la iglesia, que debemos conocerlas y aplicarlas. Tenemos ejemplos muy preciosos como Hechos 2:42, que dice que los creyentes en el comienzo de la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Perseveraban, continuaban, vivían en un sentido pendientes de esto. ¿Qué cosas tan preciosas Dios ha dispuesto para nosotros, hermanos? Que podamos disfrutar de esto. Son palabras de aliento, de bendición que el Señor nos da. Que las tomemos para nosotros y que nos animemos y podamos ser de ayuda y de bendición para la gente que nos rodea. Porque Dios preparó esas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, como hijos obedientes, honremos y glorifiquemos a nuestro Señor de esa manera, viviendo de acuerdo a las directivas que Él nos dejó en su bendita palabra. Que el Señor les bendiga y que así sea con todos nosotros.